Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y ahora mientras esperamos sumarnos todos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando y estuvieron escuchando recién. Estamos viendo entonces unas redes controladas, hubo sí un incremento de tráfico bastante importante, pero por ahora ninguna preocupación o gran preocupación. Quizás lo que estaría bueno después ver ahora en esta mesa redonda, tenemos unos 15 minutos más o menos para poder hablar y expandir un poco más en las que se fueron hablando. Estaría bueno también hablar un poco de la post-pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Están llegando un montón de preguntas, todavía pueden seguir preguntando en el chat del grupo, pero tenemos varias preguntas de los oyentes. Así que bueno, muchísimas gracias Ariel, Lucas, Adrián, Francisco y Miguel por estar acá. No sé si ya están todos con sus micrófonos. Muchas gracias por este momento. Y me quiero quedar con, hay dos cosas que dijeron, sobre todo Ariel, los dos Ariel, dijeron que uno de los problemas más grandes estuvieron hoy en colapso en las redes Wi-Fi en la casa del cliente, quizás es donde se vio un poco más de problemas en las redes. Frente a esto, ¿cómo se hace para actualizar en este momento de pandemia ese hardware que está en los usuarios que están con mayores conflictos? Teniendo en cuenta dos cosas. Uno, los problemas aduaneros que muy bien Lucas estuvo comentando también, que existen en algunos países, y la disponibilidad de esos equipos, la crisis económica y la cuarentena. No sé si lo quiere corresponder alguno de los dos Arieles que se hablaron del tema. Ariel Greiser, sí. Bueno, gracias Leticia y de vuelta, gracias por la oportunidad esta mañana de compartir con ustedes. Las dos cosas que nosotros pensamos e hicimos fue hablar con el Ministerio de la Producción y con el ENACOM para que facilite la importación de equipos esenciales para el desarrollo de la red, por un lado, y por otro lado hicimos una fuerte campaña de uso responsable, explicando y participando en cuanto medio pudimos, en cuanta conferencia estuvimos presentes y haciendo una fuerte campaña de el uso responsable internamente dentro de la casa con respecto al uso de algo que mencionaba también, creo que Miguel Fernández, el upstream, ¿sí? Cuando tenés múltiples videos, conferencias establecidas en tu hogar, digamos, ¿no? Explicando que el eslabón más débil era, lo que veíamos era que el eslabón más débil era justamente el hogar, y ahí el trabajo fue concientizar a los usuarios de un uso escalonado y no un uso simultáneo de múltiples videos. Pero también lo que es importante mencionar y que como dijo, creo que alguien, no me acuerdo quién fue en este momento, desde que se fue abriendo la cuarentena, el tráfico se estabilizó y hasta bajó un poco, ¿sí? Digamos. Y lo primero que se notó fue justamente en el uso de estos videos, ¿sí? Así que desde ahí iniciamos nosotros la campaña para tratar de mitigar esto. La dificultad de muchos de los operadores, la mayoría no hace instalaciones hogareñas, no entra en las casas, y eso ha generado una postergación. En algunos casos hay operadores que han dejado en la puerta del hogar un dispositivo para ser cambiado y con soporte lo han ayudado a instalar, pero la mayoría no está ingresando a los hogares y eso todavía genera algún retraso en el recambio de los equipos solares. Creo que con esto más o menos hay un panorama. Gracias. Muchísimas gracias. Ariel, el otro Ariel, no sé si quieres comentar algo más. Agrego
agrego a lo que comentaba Ariel, que de alguna manera la cuarentena hizo que cosas que no eran, a ver, desde CATEL nosotros nos toca muchas veces hacer docencia en el rubro sobre muchos aspectos que quizás no son tomados como con la importancia con lo que uno de la cámara lo está viendo, ¿no? El caso del hogar, como bien vos decías, es uno de ellos. Venimos trabajando hace mucho con lo que se llama incluso el Wi-Fi Carrier Grade o los hogares conectados. A ver, hoy por hoy la cuarentena pone en manifiesto una situación muy clara, muchas otras, pero una de ellas es que hay que trabajar seriamente en la conexión dentro de los hogares para poder hacer frente a los desafíos futuros. De la misma manera que por otro lado entendemos que tenemos que ser operadores móviles, también en este caso queda notorio, queda sobre la mesa y muy visible para todo el sector que el hogar es un eslabón central dentro de la solución de conectividad. Una pregunta para Adrián y Miguel, porque tanto Telefónica como Telecom tienen un acuerdo con ARSAT, con América Móvil también, con el ENACOM, firmaron hace poco por el tema de las redes mayoristas. ¿Quieren ampliar un poco de qué se trata ese acuerdo y cómo los ha ayudado para sobrepasar bien esta pandemia? Sí, si querés arranco. O Adrián, sí, cualquiera. Bueno, en particular, en principio, o sea, como comenté un poco en el video, en las últimas 4 o 5 semanas no tuvimos un crecimiento de tráfico más allá de lo que las redes soportaban, con lo cual no hubo necesidad de mover tráfico en ninguna de las redes entre nosotros, si bien incluso a nivel técnico se colaboran en reparaciones, en la salida a campo y demás, hay conversaciones y tratos y demás, pero en particular Telefónica no tuvo que desbordar tráfico en ninguna de esas redes y tampoco fue necesario ni que ARSAT ni que otro operador curse tráfico sobre nuestras redes. Lo que sí es verdad que estamos en conversaciones. Esto, al principio había mucha psicosis de que esto iban a explotar las redes y piensen 4 semanas atrás, el tráfico en un solo fin de semana creció el 30%. Y había un montón de dudas si al otro fin de semana volvía a crecer el 30% y si al otro volvía a crecer el 30%. La verdad es que la gente viendo televisión sentada tiene una cierta cantidad de tiempo y no mira más que eso, el streaming no mira más. Pero bueno, en esa psicosis nos pusimos en conversación para ver si eso sucedía, cómo nos backupeábamos, y por ahora no fue necesario, y bueno, las conversaciones existen, llegado el caso. Lo cierto es que cambió bastante el panorama con esta estabilización de tráfico, que bueno, que prácticamente todas las redes vieron lo mismo, ¿no? Buenos días a todos, que hoy no me alcanza a saludar. La verdad que no, todo el tráfico dentro de la red de Telecom pudo ser soportado por su propia capacidad. Tuvimos que sí salir a acelerar algunas tareas que estaban previstas para este año. Obvio que si no hubiesen estado previstas no hubiésemos podido responder, porque necesitas equipamiento y como Lucas comentó, hay todo un inconveniente logístico internacional y eso no se hubiese podido hacer si no estaban los equipamientos acá, y se pudo responder a las necesidades de incremento de tráfico que nos hacían falta. Donde más corrimos nosotros fue en el tráfico internacional, porque principalmente fueron 3 días. La primera semana, un lunes, se declara las clases, la cancelación de clases, las clases en los hogares. Esa semana hubo un crecimiento importante, los chicos al principio se pusieron a entretenerse y esa semana creció mucho el tráfico, el fin de semana siguiente también creció mucho el tráfico, pero eran contenidos que había que ir a buscar fuera de la red, y ahí tuvimos que reaccionar rápido y por suerte nuestros proveedores de enlaces internacionales pudieron atender rápidamente el incremento de demanda. También la otra reacción rápida que tuvimos que tener es el incremento de capacidad de CDNs, y eso se pudo lograr. No hubo necesidad, sí hicimos cosas junto con Telefónica, y claro, a lo
mencionaba Adrián, con hospitales y demás, atendiendo requerimientos del gobierno, pero no tuvimos que usar redes de otros. Un fenómeno importante que ha sido, además del tráfico, del crecimiento del tráfico que mencionaba hoy, del 50% en lo que es bajada de datos al hogar y 70%, como muchos mencionaron, en el upstream, se dio un fenómeno además de crecer el pico, de aplanamiento del tráfico, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de un valle donde la red no se usa tanto, pero ese valle creció de hecho hay un pico sobre el mediodía, que antes no existía, e hizo un requerimiento de mayor caudal de tráfico. Pero bueno, las redes están preparadas para el pico, así que podían responder a ese valle, pero fue también una de las características de la cuarentena que apareció en la forma de uso de la red. Muchas gracias. Una pregunta para Lucas Galito, me llega acá por WhatsApp. Hablaste de algunos países que han otorgado espectro de uso gratuito para las redes móviles. Obviamente esto acá en Argentina quizás no sea tan necesario teniendo en cuenta los datos que tenemos hoy de cómo están las redes actualmente operando, pero, por ejemplo, en Estados Unidos la FCC otorgó mayor espectro para otras tecnologías como Wi-Fi 6, que puede ser algo así interesante para tener en cuenta estos posibles colapsos o bloqueos en la casa del cliente. ¿Cómo ves estas opciones? ¿Cuáles serían las mejores prácticas en temas de espectro para esta pandemia? Gracias, Leticia. Yo creo que hay dos cosas distintas. Lo que la FCC hizo recientemente respecto a Wi-Fi 6 no es una cuestión propia de respuesta de corto plazo a la situación de coronavirus, sino que estaba en la agenda de la FCC y forma parte de un plan, digamos, que ellos están trabajando en ese sentido. De hecho, los dispositivos Wi-Fi 6 o todo el ecosistema está avanzando. Es decir, no es una respuesta de corto plazo. En relación a otros países en la región, yo creo que depende mucho de cada país. Hay países que tienen una mayor penetración de banda ancha fija, entonces tal vez el tráfico en las redes móviles se ha mantenido estable o ha bajado, tal como comentaban Miguel o Adrián. En otros países la penetración de banda ancha fija es más reducida, entonces sí hay un estrés en las redes móviles.